Juan Pablo Ibáñez, residente de anestesiología de primer año de la Universidad de Caldas. El día de hoy vamos a hablar sobre la base exceso y la histidina en el equilibrio ácido básico. Primero, un poco de la historia del análisis ácido básico. Hay que decir que el análisis ácido básico inicialmente se realizaba solo en los laboratorios de fisiología a manera de investigación y no había aplicación clínica de estos métodos a la hora de tratar los pacientes. Por allá hacia los años 20 se tenía que eliminar todo el oxígeno de la sangre, saturarla completamente de hidrógeno para poder medir los hidrogeniones que ésta tenía mediante intrincados aparatos como este saturador de hidrógeno que vemos acá en la imagen. Además, se usaban complejos aparatos manométricos como este que vemos en la parte derecha de la imagen, que mediante el vacío sacaban los gases de la sangre para poder medir sus presiones parciales. Luego se obtuvo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, con la cual se comenzó a calcular el pH a partir del CO2 y el contenido plasmático de CO2 pues que se tenía, con el fin pues de poder calcular este pH. Todo esto se hizo mucho más fácil cuando salieron los detectores capilares de pH, con el cual se pudo hacer medición directa del pH de la sangre. Hacia los años 50, con la epidemia de polio y el inicio del cuidado crítico, se encontró una asociación importante entre la hipoventilación y la hipercapnia. Astrup, que es el que vemos en la parte izquierda de la imagen, tomó muestras de los pacientes con polio vulvar que estaban metidos en los pulmones de hierro. Los llevó y les hizo un análisis ácido básico, encontrando hipercapnia y acidosis, e infirió que esto se debía a un trastorno respiratorio. Mejoró los parámetros de ventilación de estos pacientes y vio cómo mejoró su estado ácido básico. Hacia los años 50 postularon el bicarbonato sérico como la mejor medida disponible de las alteraciones no respiratorias del metabolismo ácido básico. Sin embargo, hacia los años 60, Olesiga Andersen con sus colaboradores describieron la base exceso a partir de una ecuación que nombraron en honor al científico Van Slyke, con la cual describieron la base exceso como un índice independiente del CO2 para estimar el estado ácido básico. Antes de empezar a hablar del tema, hay que recordar la fisiología del equilibrio ácido básico. Primero, el pH de los fluidos. Hay que recordar que el pH es una función logarítmica de la concentración estandarizada de hidrogeniones. La concentración estandarizada de hidrogeniones arteriales es muy baja, es 40 por 10 a la menos 9, por lo cual es mucho más fácil expresarla como una función logarítmica, que en este caso se expresa como el menos logaritmo en base 10 de la concentración estandarizada de hidrogeniones, que nos va a dar el pH. Esta relación logarítmica, al tener el signo negativo, es inversamente proporcional, es decir, a mayor concentración de hidrogeniones, menor va a ser el pH y viceversa. ¿De dónde salen los ácidos que tenemos entonces en el cuerpo? Primero hay que saber que tenemos dos tipos de ácidos en el cuerpo, que son los ácidos volátiles y los ácidos fijos o no volátiles. Entre los ácidos volátiles, el más importante de todos es el CO2, del cual producimos de 13.000 a 20.000 milimoles al día. Es producto del metabolismo aerobio y es volátil porque cuando reacciona con el agua forma ácido carbónico, el cual se disocia y dona un hidrogenión a la sangre, ejerciendo su efecto como ácido. Sin embargo, cuando se acerca a los pulmones, esta reacción pasa hacia el lado contrario, dándonos CO2 y agua, los cuales son eliminados por la vía respiratoria. Toda esta acción es catalizada por la anhidrasa carbónica eritrocitaria. En cuanto a los ácidos fijos, son los producidos por el catabolismo de las proteínas y los fosfolípidos. Se producen aproximadamente 50 milimoles día de ácidos fijos, entre los cuales podemos ver el ácido sulfúrico del metabolismo de las proteínas, el ácido fosfórico de los fosfolípidos, los ácidos beta-hidroxibutírico del metabolismo de los lípidos y el ácido acetoacético producto del metabolismo del lactato. En algunos estados patológicos podemos ver aumento de la producción de estos ácidos y por lo tanto acidosis metabólicas. Hacia los años 50 se hizo un experimento con sangre de perro que tenía un pH de 7.44
y agua destilada con un pH de 5.8. Añadieron 150 miliequivalentes de ácido clorhídrico a ambas muestras y se encontraron que el agua destilada tuvo un descenso del pH hasta 1.84, pero la del perro solo hasta 7.14, con lo cual se demostró que debían existir sustancias que amortiguaban estos cambios de pH, y a estos se llamaron los buffers. Los buffers son una mezcla de ácido débil y su base conjugada, o de una base débil con su ácido conjugado, los cuales donan y reciben protones, evitando pues cambios bruscos del pH, haciendo que esta solución amortiguada se resista al cambio de pH. Al añadir el hidrogenión a una solución amortiguada, entonces este hidrogenión se va a unir con la base conjugada, formando la versión de ácido débil, con lo cual va a haber una poca variación del pH. Si tenemos el efecto contrario, entonces si retiramos hidrogeniones de la solución o se añaden hidroxilos, se va a disociar el ácido débil liberando hidrogeniones, con lo cual va a haber una poca variación del pH. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ha sido un tema complicado para varios de los que ejercemos la medicina, es una ecuación que se usa para calcular el pH de una solución amortiguada. Deriva del comportamiento de los ácidos o bases débiles en una solución, donde se tomó entonces la siguiente fórmula. Tenemos el ácido débil con una constante de disociación 1 hacia hidrogenión y base conjugada, y con una constante de disociación 2 que es del hidrogenión y base conjugada hacia el ácido débil. Entonces a esta ecuación se le aplicó la ley de acción de masas, donde se vio que la constante 1 de la concentración del ácido débil era igual a la constante 2 de la concentración de los hidrogeniones por la base conjugada. Esto lo reorganizaron en K1 sobre K2 igual a la concentración de la base conjugada por la de hidrogeniones sobre la concentración del ácido débil. Estas constantes las combinaron en una sola, que es K, y luego despejaron los hidrogeniones, con lo cual quedó organizada la fórmula como la concentración de hidrogeniones es igual a la constante del ácido débil sobre la base conjugada. Para poder expresar esto como pH, añadieron el logaritmo negativo a toda la ecuación, con lo cual quedó menos logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, que es pH, menos logaritmo negativo de K, que es el pK, y para facilitar la operación de esta ecuación, invirtieron el orden de estos factores, quedando logaritmo positivo en base 10 de la base conjugada sobre el ácido débil, que en este caso lo podemos aplicar al CO2 y bicarbonato como el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración pues del CO2 o del ácido carbónico. En esta curva podemos ver graficado lo que pasa con los buffers y con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde vemos el rango de titulación de un ácido débil, y vemos que si el pH se encuentra en un rango de más o menos 1 del pK que tiene ese buffer va a estar en un estado, digamos, en un estado de disociación que lo va a hacer efectivo como buffer. La mayor efectividad de los buffers es cuando, para el plasma específicamente, es cuando se acercan más al pH plasmático, en promedio 7.4. Entonces por eso se dice que los buffers más efectivos son aquellos con un pK de 7.4 más o menos 1. ¿Cuáles son los buffers presentes entonces en el cuerpo humano? Primero tenemos los del líquido extracelular, que son principalmente dos. El buffer bicarbonato CO2, el cual es el más importante del líquido extracelular. La forma de base conjugada es el bicarbonato, y es uno de los más representativos porque este bicarbonato es muy abundante en el cuerpo. Su forma ácida también es importante porque su forma ácida es el CO2, y este se puede eliminar fácilmente por la respiración, y su pK es de 6.1, que se acerca pues a lo ideal que queremos para un buffer. Otro de los buffers es el del ácido fosfórico. Tiene un pK mucho más similar al del plasma, lo cual lo volvería un buffer muy importante, pero
como su concentración es tan baja comparada con la del bicarbonato y su eliminación es un poco más compleja, no es uno de los buffers tan significativos como el bicarbonato. Dentro de los intracelulares tenemos dos principales, los fosfatos orgánicos que serían el ATP, el ADP, la MP, el 2,3 difosfoglicerato y la glucosa 1-fosfato, estos dos últimos productos de la glucólisis. Vemos que estos tienen un rango de pK sub de 6 a 7.5, lo cual los hace pues buffers adecuados. Y están los más importantes, que son las proteínas. Todas las proteínas tienen entonces grupos diversos de ácidos o bases débiles que se comportan como buffer. Los más importantes son los grupos carboxilo y los grupos amino que vemos aquí en la diapositiva. Dentro de todos los grupos o las partes de los aminoácidos que vemos con mayor acción de buffer, tenemos el pK de los grupos imidazol que vemos sobre todo en la histidina, que va de 6.4 a 7 su pK, y de los grupos alfa amino que son de 7.4 a 7.9. Estos dos son los mejores buffers intracelulares. Para hablar un poco más del buffer bicarbonato CO2, entonces este funciona de la siguiente manera. Tenemos el hidrogenión que llega, se une al CO2 por acción de la anhidrasa carbónica, se vuelve, y el agua se vuelve, perdón, del hidrogenión con el bicarbonato catalizado por la anhidrasa carbónica se vuelve ácido carbónico. Y este ácido carbónico, por la acción de la anhidrasa carbónica, se vuelve agua y CO2, y este CO2 es expirado. Así funciona más o menos este buffer. Esta anhidrasa carbónica es tan activa que el ácido carbónico casi nunca está presente, siempre está como bicarbonato o como CO2, por lo cual su concentración es despreciable cuando se están haciendo los cálculos ácido-básicos. Se ha visto también pues que este buffer es tan importante para el pH que si yo quisiera, conociendo solamente la concentración del bicarbonato y el CO2 mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, podría calcular el pH sanguíneo. Sin embargo, esto no se hace, ya que el CO2 y el pH se pueden medir directamente y es lo que habitualmente se hace. Entonces lo que vemos cuando hay un aumento de los hidrogeniones, esta parte fue la que vimos en la diapositiva anterior, vamos a tener unión del bicarbonato al hidrogenión formando ácido carbónico que se vuelve CO2. Entonces lo que uno esperaría que pasara es que disminuye el bicarbonato y aumenta el CO2, pero con este aumento del CO2 fijo pues nos va a dar una acidosis respiratoria, pero no sucede así porque en paralelo lo que ocurre es que la misma acidosis me estimula el centro respiratorio, aumentando el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, disminuyendo el CO2 y evitando pues estos cambios abruptos del pH. Además de esto, en un rango de 2 a 5 días los riñones empiezan a excretar hidrogeniones y a sintetizar y a reabsorber bicarbonato, realizando la parte de la compensación o respuesta secundaria metabólica que se presenta. En esta gráfica pues vemos, digamos, graficado la ecuación de Henderson-Hasselbalch mostrando la relación entre el CO2, el pH y el bicarbonato. En este óvalo tenemos lo que es el rango de normalidad, vemos un CO2 de 40 con un bicarbonato de 24 y vemos un pH de 7.4. Y ya nos podríamos ir moviendo dentro del pH de 7.4 para ver, por ejemplo, cómo un bicarbonato elevado en 36 con un CO2 de 60 nos va a dar un pH normal, que puede suceder, por ejemplo, en una hipercapnia crónica, donde ya el cuerpo hizo una respuesta a esta acidosis respiratoria y, digamos así, la compensó. La hemoglobina como buffer es uno de los más importantes y se debe a que tiene una gran cantidad de histidina dentro de su estructura. Además, es un buffer muy importante para la sangre debido al siguiente fenómeno. Resulta que cuando la hemoglobina está oxigenada, tiene un pK como buffer de 6.7, pero cuando está deoxigenada de 7.9, lo que la vuelve un buffer mucho más efectivo. ¿Y esto por qué es importante? Porque entonces cuando ya la hemoglobina pasa a la sangre venosa, donde recibe una carga muy grande esa sangre de CO2, este buffer tan eficiente nos va a evitar o nos va a explicar el por qué el pH de la sangre arterial avenosa
solo disminuye 0.03 unidades de pH, pues a pesar de todo este CO2 que le está entrando. En cuanto a la histidina como buffer, entonces los efectos de la histidina se deben a su estructura química única, sobre todo a la parte del anillo imidazólico, donde vemos estos dos nitrógenos que ambos pueden aceptar o donar hidrogeniones. Esta función se presenta tanto en la histidina libre como en las proteínas que contengan histidina, y va a tener un pK distinto según el estado en que la encontremos. Libre de 6.2, unida a proteínas de 6.5, como lo veríamos por ejemplo en la hemoglobina, y en estas dos últimas, que son proteínas de los músculos, que son la carnosina y la anserina, tienen su punto más efectivo como buffer. ¿Por qué es importante entonces este dato? La carnosina y la anserina son dipéptidos muy frecuentes en los músculos de los vertebrados, sobre todo pues de los mamíferos. Ha tenido, pues, se han encontrado diversas funciones, como neutralizar especies reactivas del oxígeno, servir de buffer para hidrogeniones, y a mejorar la sensibilidad del calcio, ya que si estos hidrogeniones se quedan sueltos por ahí, se pueden unir al sitio de unión del calcio y disminuirnos la afinidad de este por la tropomiosina, de la tropomiosina por el calcio. Esto nos va a favorecer entonces la contracción muscular durante el ejercicio intenso por su acción como buffer, donde nos evita los cambios fuertes de pH por los productos ácidos derivados de la contracción muscular. En algunos estudios que se han visto en varios animales, entonces vemos por ejemplo el caso de la ballena azul, que tiene grandes cantidades de histidina dentro de sus células musculares, y esto se ha explicado por los largos periodos de hipoxia que pasan estas ballenas cuando están debajo del agua. Además, en el caso por ejemplo de los caballos y de los perros, donde los caballos han tenido un papel evolutivo de presa y de tener que huir, y de los perros de cazador y tener que cazar, teniendo que hacer pues carreras intensas con contracciones musculares intensas, ellos también tienen una cantidad mayor respecto a los humanos en cuanto a la histidina intramuscular, lo que les facilita pues todas estas funciones y estas adaptaciones. Hay varias proteínas ricas en histidina, de las cuales las más representativas son la hemoglobina, la mioglobina, algunos citocromos. También tenemos proteínas plasmáticas que tienen histidina, como lo es la albúmina, algunos fosfolípidos, el fibrinógeno, la heparina. Todos estos nos van a servir como buffer pues a nivel de la sangre. Un último punto en cuanto a la fisiología, y ese papel de los riñones en el equilibrio ácido básico. Tenemos dos funciones principales: la reabsorción del bicarbonato y la excreción de los hidrogeniones. En cuanto a la reabsorción del bicarbonato, es una reabsorción / síntesis, por decirlo de algún modo, donde la célula renal, al dejar entrar sodio desde la orina, usa esa energía para sacar un hidrogenión, el cual se une a bicarbonato filtrado formando ácido carbónico, que por la anhidrasa carbónica de esa célula en la parte del lumen se va a volver CO2 y agua, que son reabsorbidos. Dentro de la célula son transformados de nuevo en ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato y agua, y esto pasa al plasma. Y también está la excreción de hidrogeniones como ácido titulable junto al ácido carbónico, y también pues junto al amonio. Estos dos procesos de la excreción de los hidrogeniones, ambos me van a producir bicarbonato, con lo cual se va a dar pues la respuesta metabólica secundaria. Ya para hablar de la base exceso como tal, debemos recordar que cuando estamos haciendo un análisis ácido básico, tenemos un componente respiratorio y uno metabólico. El metabólico lo vamos a evaluar principalmente con estos tres, que serían la diferencia fuerte de iones, el bicarbonato y la base exceso. En esta revisión vamos a hablar de la base exceso específicamente. ¿Qué es la base exceso entonces? Esta es una pregunta que puede resultar, que puede sonar pues un poco fácil, pero es muy compleja. Resulta que la base exceso se ha definido clásicamente como la cantidad de base o ácido fuerte en milimoles sobre litro necesaria para regresar el pH plasmático a 7.4 bajo condiciones estándar. Estas condiciones estándar son una temperatura de 37 grados centígrados, un CO2 de 40 milímetros de mercurio
una hemoglobina de 15 y la sangre totalmente saturada de oxígeno. Esto nos va a reflejar solo el componente metabólico del estado ácido básico, y en cuanto a base exceso, cuando es positiva nos indica un exceso de base o un déficit de ácido, y cuando es negativa nos indica un exceso de ácido o un déficit de base. Su valor normal es 0 más o menos 2 milimol sobre litro. Y este punto es muy importante en cuanto a la literatura, porque en otros lados podemos encontrar, en vez de base exceso, base déficit, y en este caso nos puede causar pues ciertas confusiones, porque primero hace referencia al mismo principio de la cantidad de base fuerte necesaria para llevar el pH 7.4 en condiciones estándar. Sin embargo, es diferente porque nos está hablando de un déficit, no de un exceso. Entonces la diferencia yace en que los pacientes acidóticos van a tener este valor positivo, no como en la base exceso, que un paciente acidótico está negativo. No, en este está positivo, porque si me sale más 5 significa que faltan 5 o hay un déficit de base de 5, por lo cual el paciente pues estaría acidótico. Una definición un poco más amplia entonces de la base exceso o la base de déficit es el delta de hidrogeniones titulable necesario para llevar el pH 7.4, y esta es una definición muy útil, muy buena, porque nos va a incluir tanto cuando se aumenten o se agreguen hidrogeniones a la solución, así mismo como cuando se saquen. Entonces, ¿cómo se calcula? Voy a agregar ácido o base a la sangre para llevarlo. Pues no, esto no es práctico hacerlo, porque puede llevar a hemólisis, puede llevar a dilución de la muestra y puede llevar a cambios de fuerzas iónicas que me van a alterar los resultados y van a hacer que no sean confiables. Inicialmente entonces se medía directamente el CO2 y el pH, y se estimaba la base exceso con este nomograma, donde vemos por ejemplo en un rango de normalidad un pH de 7.4 con un CO2 de 40 nos va a dar una base exceso entre menos 2 y más 2, como lo vemos acá. Pero si vemos que el CO2 se queda normal y el pH empieza a tornarse, a disminuirse y a disminuirse, estaríamos hablando de que hay una acidosis metabólica, y eso concuerda con el hecho de que vamos a entrar en la parte de base déficit, por ejemplo en esta parte que sería de menos 10, como lo vemos acá. Debido pues a que esta gráfica no me tomaba en cuenta la hemoglobina como buffer y era mucho más complicada, se empezaron a aplicar algoritmos en base a la ecuación de Van-Slyke. Antes de pasar a la ecuación de Van-Slyke, hay que hacer una diferencia en lo que podemos calcular. Con la gráfica anterior podemos calcular lo que es la base exceso actual o la base exceso blot, que nos sale dentro del análisis ácido básico como BE y esta B chiquita. La definición es la misma bajo condiciones estándar, pero no tenemos en cuenta acá la hemoglobina. Ya la base exceso estándar o la base exceso líquido extracelular nos va a tomar en cuenta la hemoglobina y también el fosfato, la albúmina y la globulina como buffers. Esta es totalmente independiente de las variaciones agudas del CO2 y es más representativa del estado ácido básico in vivo, y es la que deberíamos usar en la práctica clínica para tomar decisiones. Ya en cuanto a la ecuación de Van-Slyke, esta es la ecuación donde vemos pues un delta de bicarbonato, con este siendo el bicarbonato del paciente. Vemos la cantidad de buffer no bicarbonato del plasma, que sería la hemoglobina. Vemos el delta del pH con el pH del paciente en esta parte, y el cálculo de la base exceso calculada. Si despejamos esta fórmula, con esta podemos calcular la base exceso. Entonces, ¿cómo se hace? Se mide directamente el CO2 y el pH plasmático. Se aplica la ecuación de Henderson-Hasselbalch para sacar el bicarbonato, que sería esta despejada. Ya tenemos el bicarbonato, y lo que vamos a hacer es despejar la ecuación de Van-Slyke para calcular ya entonces la base exceso estándar. Esta base exceso estándar o base exceso también del plasma ha sido graficada así originalmente, con el gradiente del bicarbonato en esta zona,
el buffer en plasma libre de CO2 que hace referencia a la hemoglobina, el delta del pH y la base exceso. Es la que vamos a calcular. Entonces, ¿para qué me sirve la base exceso? La base exceso me puede servir para enfocar pacientes con alteraciones ácido-básicas. Entonces voy a ver inicialmente cómo está la base exceso del líquido extracelular en relación con el pH y el CO2. Entonces si tenemos por ejemplo un pH en acidosis y, y tenemos un CO2 normal, bueno, tenemos entonces una acidosis metabólica. Queremos ver entonces cómo está la respuesta secundaria respiratoria, y esto cómo lo vamos a ver con el delta de CO2. El delta de CO2, o sea, el del paciente el del paciente menos el ideal, que sería 40 para la población general, 35 para Manizales, debería ser igual a la base exceso. Si vemos que que con este cambio el CO2 está menor de lo esperado, hay una alcalosis respiratoria adicional. Si este CO2 está mayor de lo esperado, hay una acidosis respiratoria adicional pues al problema. Ya luego podemos pasar a calcular el anión GAP y a corregirlo por la albúmina para determinar si es una acidosis con anión GAP elevado o disminuido y poder tomar decisiones. Lo otro es que si tenemos un paciente que le sospechamos que el problema es una acidosis respiratoria, debemos saber que si esta es aguda, la base exceso debe estar en rangos de normalidad, pero que si es crónica, podemos hacer el cálculo de 0.4 por el delta de CO2, el delta de CO2, que es el del paciente menos 40 o 35 si es Manizales. Y si nos da pues un valor similar esta base exceso, vamos a saber que es un trastorno crónico. Estos mismos pasos se pueden aplicar para la alcalosis, simplemente con el cambio de que si tenemos una alcalosis metabólica y queremos ver el gradiente del CO2, es 0.6 por la base exceso, diferente pues del ejemplo anterior. Acá podemos ver unos casos pues bien representativos. Vemos un paciente con un pH normal, un CO2 muy elevado y vemos una base exceso en 16. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí para saber qué es lo que tiene el paciente? Bueno, hasta acá sabemos que el paciente tiene un pH normal, pero tiene una hipercapnia y debemos ver entonces si esa base exceso es adecuada para la hipercapnia del paciente, que probablemente pueda ser crónica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? 0.4 por el delta del CO2, que nos da 0.4 por 30, y 0.4 por 30 da 12. Vemos que la base exceso esperada sería de 12, pero en este caso de este paciente es de 16, por lo cual podemos decir que el paciente tiene una alcalosis metabólica asociada pues a su cuadro. En el ejemplo de al lado vemos un paciente que tiene una acidosis marcada 7.05 con un CO2 muy elevado en 108 y vemos que tiene una base exceso normal, por lo cual podemos inferir que este trastorno es una acidosis respiratoria aguda, ya que vemos que la base exceso está normal y no dio ninguna clase de respuesta metabólica secundaria. En este punto es importante también ver cómo la base exceso podría llegar a ser un poco más confiable que el bicarbonato, porque vemos que el bicarbonato ya está empezando a elevarse. Sin embargo, esto no nos va a descartar que sea un caso agudo. Vemos la base exceso y la base exceso sí nos dice, este paciente tiene una acidosis respiratoria aguda. En este otro caso vemos un paciente con una acidosis muy marcada, 6.9, un CO2 que está en rango de normalidad y una base exceso estándar del líquido extracelular en menos 23, y decimos, oh bueno, tiene una acidosis metabólica y ya, pues tenemos que ver ese CO2 si sí es el esperado para este caso. Entonces el gradiente de CO2 en este caso de acidosis metabólica debería ser igual a la base exceso. La base exceso que tenemos es de 25, por lo cual si tomamos como referencia 35 para Manizales, la presión de CO2 esperada debería ser de 10 y vemos que el paciente tiene 36, la real es mayor a la esperada, por lo cual podemos decir que además de la acidosis
metabólica que tiene el paciente, hay una acidosis respiratoria asociada a su cuadro. Y en el caso que tenemos acá al lado, vemos un paciente con una alcalosis según el pH, con un CO2 elevado y una base exceso también elevada, que nos podría decir, bueno, hay una alcalosis metabólica, pero ¿qué más? Entonces vemos el delta del CO2 como está, que para alcalosis es 0.6 por la base exceso. Vemos que el delta debería ser de 15, 10, casi 16, o sea que el CO2 esperado debería ser de 50, 51, pues para redondear, pero vemos que ese CO2 está en 60, está mayor al esperado, así que este paciente, aparte de la alcalosis que tiene además una acidosis respiratoria asociada. Bueno, y ya para algunos escenarios específicos, para terminar, vemos que la base exceso en trauma es un marcador muy bueno, ya que se ha visto que la base exceso muy negativa se puede relacionar con mayor mortalidad, presencia de lesiones intraabdominales y necesidad de transfusión. El empeoramiento de la base exceso se puede relacionar con mortalidad, estancia en UCI prolongada, SDRA, falla renal y coagulopatías. Y si yo no logro normalizar la base exceso en las primeras 24 horas, esto se puede correlacionar con morbilidad y mortalidad bien importantes. En este estudio, por ejemplo, de 479 pacientes, que fue observacional retrospectivo, se tomó muestras de análisis ácido básico arterial en las primeras 6 horas luego de un trauma severo y a los 7 días luego de ese trauma severo. ¿Qué se encontró? Que los pacientes con bases de excesos menores de menos 6.5 tenían una mayor mortalidad y un mayor requerimiento de ventilación mecánica respecto a los que estaban por encima pues, de este valor. En los pacientes quemados también es muy útil, puede funcionar como un indicador de resucitación adecuada. Se vio al igual que en el trauma que una base exceso menor de 6.5 se asocia a mayor mortalidad y se vio que pacientes que tuvieran la presión arterial media normal y el gasto urinario normales podían tener una base exceso muy negativa, aún asociándose pues a la morbilidad y mortalidad que esto acarrea. En este estudio de cortes de 42 pacientes quemados se organizaron en grupos de los que sobrevivieron y los que no. Y se les tomó base exceso inicial a los 3 días y a la semana. ¿Y qué fue lo que se encontró? Se encontró que el déficit de base pues, que tenían los pacientes que murieron era mucho mayor que el que tenían los pacientes que lograron sobrevivir con una diferencia estadísticamente significativa. Además, esta tabla es importante porque nos sirve para recalcar la importancia de la nomenclatura. Vemos que en este artículo hablan de base déficit y esta base déficit está positiva. O sea que tenemos un déficit de base de 8, que si lo traducimos a base exceso, esto debería ser menos 8. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora pues, de interpretar la literatura que nos encontramos. Ya para terminar, la base exceso en UCI se ha visto que junto al pH y el CO2 nos permite tomar decisiones rápidas en cuanto al estado ácido básico del paciente y poder abordarlo adecuadamente. También se ha visto que entre menor sea el valor de la base exceso en los primeros días en la UCI, va a ser mayor la mortalidad de estos pacientes. Como se vio que el punto mínimo de la base exceso a las 24 horas era uno de los indicadores pues, más importantes de mortalidad en este estudio de cohortes pues, de 4.000 pacientes. Y para terminar, hay que saber que la base exceso no es perfecta y tiene sus problemas. Hay 3 factores que nos pueden afectar significativamente la base exceso. La acidosis hiperclorémica nos puede disminuir el valor pronóstico de la base exceso y darnos alteraciones falseadas, sobre todo cuando la relación cloro-sodio está mayor de 0.76 o se ve alterada. La hipercapnia crónica también nos puede cambiar el valor de la base exceso del líquido extracelular y hay que tener muy en cuenta el cálculo de la base exceso esperada que habíamos visto pues anteriormente para poder interpretar bien ese estado ácido básico. A la administración también de bicarbonato de sodio me puede afectar significativamente la interpretación de esta base exceso por ser una fuente exógena
de bicarbonato y por ser una fuente exógena de sodio que nos va a cambiar la relación cloro-sodio, atenuando pues el valor diagnóstico de la base exceso. Y eso les traía para hoy. Muchas gracias por su atención.